Hola, bienvenidos al canal de Betania Guadalajara. Vamos a comenzar el estudio bíblico relacionado con los 5 puntos fundamentales que Dios ha dado para la identidad de la Iglesia. Creo que es un estudio interesante y edificativo, así que te invito para que lo veas de continuo y hasta el final. Serán varios vídeos porque quizás sea un poquito largo, pero lo haremos en vídeos de 30 minutos para no hacerlo demasiado pesado. Así que bienvenido a este canal, a la sección de los estudios bíblicos, y queremos recordarte que si estás agradecido con el vídeo, puedas suscribirte o darle a la campanita del like. De esa manera nos ayudarás a mantener el canal y a enviarte las notificaciones de aquellos estudios que vayamos desarrollando en la Iglesia Betania de Guadalajara. Quiero decir, esto sí, que la Iglesia Betania de Guadalajara es una iglesia que pertenece a una federación de iglesias, pero somos absolutamente responsables de aquello que compartimos y no siempre es quizás bendecido por todos los que pertenecen a la federación, pero no hacemos nada que no tenga que serlo. Pero no obstante, quiero advertirlo porque el canal es Betania, pone Iglesia Cristiana, Iglesia Betania, pero es de Guadalajara. Por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta con respecto a lo que compartimos. Muy bien, pues nada más, vamos a comenzar con el vídeo. Que el Señor te bendiga y que lo veas hasta el final, y espero que sea de bendición para tu vida y especialmente para los de la Iglesia Betania de Guadalajara, donde tenemos la máxima y principal responsabilidad. Bendiciones y continuamos con el vídeo. Muy bien, pues aquí estamos y como ves ahí tenemos rotulado 5 puntos fundamentales que Dios nos ha dejado en las Escrituras para la identidad de la Iglesia. No he puesto todo el título porque sería largo, pero que veas la necesidad de aprender nuestra identidad. La identidad es algo tremendamente importante, es lo que nos define y lo que nos identifica y lo que cambia nuestras vidas. Vamos a presentarlo de la siguiente manera, 5 puntos. El primero de ellos es la gloria de Dios. En este punto verán que hay una serie de subpuntos que nos matizan cuáles son los elementos que nos permiten darle la gloria a Dios. Y esto es el punto fundamental, porque sobre todas las cosas hemos de amar a Dios, y sobre todas las cosas, todo lo que hagamos, como dice el apóstol Pablo, sea que comamos, que dormamos o que bebamos, pone cosas tremendamente sencillas, pero que cualquier cosa que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Tener en cuenta siempre esta columna fundamental de la gloria de Dios en nuestras vidas. El segundo punto es el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos darle la gloria a Dios o a alguien que no conocemos? Necesitamos saber, tener conocimiento de Dios. No solamente el conocimiento espiritual de haber tenido una sensación o haber tenido una experiencia espiritual con el Señor, sino también el conocimiento escritural, como vamos a ver más adelante. Necesitamos tener también ese conocimiento que nos permite saber con claridad a quién estamos dándole la gloria. El siguiente punto es la identificación con Cristo. Hay una serie de elementos que nos identifican, que nos dan identidad y que nos identifican con Cristo, que es el propósito de todo creyente. De la misma manera que Jesús tenía el propósito de ser identificado con el Padre, nosotros tenemos el propósito de ser identificados con Cristo. Y para eso tenemos una serie de elementos, por eso hablaremos de estos subpuntos de la identificación con Cristo también en ese apartado. En cuarto lugar, o en cuarta columna, las relaciones fraternales. Las relaciones fraternales son primordiales, esenciales, porque el oro debe ser pulido y dicen que hierro con hierro se pule. En fin, ustedes saben que la palabra de Dios nos exhorta a vivir en relación y en comunión, como dice el apóstol Pablo, que nadie
deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué razón? Pues porque la congregación es la manifestación, la congregación en su conjunto, es la manifestación del cuerpo de Cristo. Así que a Dios no le gusta que seamos tan interactivos en redes sociales, aunque sí, no es que no le guste, si es necesario lo es, pero que no perdamos de vista este punto de la identidad con Cristo basado, ¿no?, en las relaciones fraternales. Como cuarto. Y el quinto es la Iglesia. La Iglesia es una columna fundamental, es la columna y baluarte de la verdad, y es necesario que la Iglesia se identifique con Cristo y nos identifiquemos como Iglesia también. Todos estos puntos los vamos a desarrollar uno por uno con sus correspondientes subpuntos, seguramente en varios vídeos que trataremos que duren aproximadamente unos 30 minutos para que no se hagan pesados. Bien, ahí les he dejado la pequeña imagen de estas 5 columnas que representan estos 5 soportes, y aunque ese edificio está arruinado, la Iglesia no está así, sino que en realidad la Iglesia está activa y hiperactiva, y en muchos casos de una forma efectiva. Así que seguimos adelante. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir el concepto de identidad, porque quizás no lo hemos meditado, pensado demasiado, pero es necesario que podamos definir claramente qué es la identidad. Y por eso nos podemos ir con toda tranquilidad al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que la identidad es un conjunto de rasgos o características sociales propios de una colectividad que la definen. Luego también tenemos otra definición, que es un conjunto de datos o información que definen oficialmente a una persona y permiten distinguirla de otra. Es decir, la identidad es la que nos hace diferente de cualquier otra persona. Y si analizamos la historia de la humanidad, vamos a ver que la mayoría de los conflictos entre los hombres y las razas son causados precisamente para la recuperación o la defensa de la identidad de los pueblos. Usted sabe que hay grandes conflictos, especialmente aquí en España, con este tema de la identidad. Unos sectores de la población no se sienten identificados con el resto, y por eso hay una batalla campal, y en este caso legal, en fin, para tratar de separar las identidades. ¿Por qué? Porque la identidad es un fundamento esencial en la vida de las personas, y es por eso que debemos tenerlo en cuenta con relación también a las Sagradas Escrituras y a nuestra relación con Dios. Por otro lado, la pérdida de la identidad es justamente el sinónimo de la perdición. Es decir, lo que nosotros perdimos en el huerto del Edén fue justamente la identidad, la relación con Dios, y eso nos ha hecho perder identidad, y hemos vivido en el mundo sin Dios y sin Cristo, como está muchísima gente hoy en día, sin identidad celestial en este caso, o espiritual. Y es por eso que, bueno, no es que estén sin identidad, porque al ser vencidos por Satanás en el huerto del Edén, los hombres, todos los hombres, nacen con la identidad diabólica, por decirlo de alguna manera, puesto que nacimos en pecado, nacimos con la identidad del que nos proporcionó el pecado. Por eso es necesario que nosotros, ahora que hemos recibido a Cristo, empecemos a comprender y a tratar nuestra identidad correctamente. Por lo tanto, es sinónimo de perdición, y la recuperación de la identidad, evidentemente, es sinónimo de salvación. Así que cuando alguien es salvo, lo que ha hecho realmente ha sido recuperar su identidad que perdió en el paraíso, que perdimos en el paraíso. Así que con esta definición seguiremos hablando de esta definición. La identidad se forma primordialmente en base a un conjunto de rasgos, características y acciones de ámbito social, cultural, político y moral que nos definen como personas individuales, y es la que motiva nuestros actos. Es decir, nuestra identidad motiva nuestros actos, y es importante que entendamos esto, porque si somos perfectamente identificados con Cristo, nuestros actos serán definidos con relación al mensaje del Evangelio y al mensaje de Cristo. A su vez, estos rasgos y características se pueden subdividir en otros rasgos y características de menor trascendencia,
que dentro de la misma identidad principal nos vuelven a marcar de una forma más aproximada de cuál es la vida que queremos vivir. Un ejemplo, somos todos los que hemos creído en Cristo, hemos sido injertados en el olivo de Dios y por lo tanto nuestra identidad es de cristianos. Pero luego hay pequeñas matices que nos definen pues en un ministerio concreto, ¿no? Entonces, para ir afinando nuestra absoluta identidad, ¿no? Desde que nacemos comienza a formarse nuestra identidad. Primero nos identifican con el hijo de tal, cualquier persona que nos ha engendrado o nos ha dado a luz, como es el nombre de nuestras madres. Los que no conocían a Jesús, por ejemplo, cuando le preguntaban, dices, ¿no es este el hijo de José, el Nazareno, cuyos hermanos están con nosotros? La identidad de Cristo estaba relacionada ahora con sus padres, porque todavía él no ha comenzado a ejercer, a forzar su identidad espiritual o celestial. Y otros que no le conocían se acercaban a Jesús gritándole, David, o hijo de David, ten misericordia de mí, como aquel ciego que se aproximó a Jesús. Él gritó, ten misericordia de mí, hijo de David, porque ahora lo está identificando como él, por genealogía, el hijo de David, heredero del trono de Israel. Por lo tanto, vamos viendo que este tipo de identidad a Jesús las está tratando de fomentar, de formar de manera que sean perdidas y que alcance la identidad máxima por la cual él ha venido al mundo, que es la identidad de hijo de Dios, que todavía no es reconocido como tal. La identidad no es algo que tenemos cuando nacemos. Nacemos prácticamente sin identidad, sino que nos es dada por nuestros padres, familiares o por la comunidad en la que vivimos. Y posteriormente se incorpora a lo recibido nuestras propias experiencias adquiridas en nuestras acciones y así vamos fortaleciendo nuestra identidad y por consecuencia formamos la personalidad. La personalidad es consecuencia de la identidad. Las personas que no tienen identidad son gente sin personalidad, usted lo sabe, seguramente también por las experiencias naturales. Por lo tanto, es muy importante lo que estamos estudiando en este estudio y tenemos que saber la consecuencia de vivir sin identidad. Tenemos que saber que si nada ni nadie da razón de nosotros, de nuestro ser, si nadie nos reconoce, si nadie nos autoriza, si nadie nos avala, pues venimos a ser como nada. Si las acciones que hacemos nosotros, las acciones cristianas, van sin el aval del amor de Dios o de la palabra de Dios, viene a ser como un címbalo que retiñe, como nos dice el apóstol Pablo también en sus cartas. Alguien debe avalarnos, alguien debe dar razón de nosotros. Por eso es importante que entendamos la sujeción del discípulo, porque el maestro es el que le da la identidad, el que le va forjando la identidad, aun cuando después el maestro quedará en un segundo plano y pasará a ser él a tener o a vivir su propia identidad y transferirla a otros discípulos. Por lo tanto, es importante que entendamos esto. Vamos a comenzar definiendo la identidad de Jesús. Vamos a hablar de esa identidad que Jesús está buscando en sus discípulos, porque como hemos dicho, todos le relacionan con José, con María, con Nazaret o con sus hermanos, con sus parientes, pero él está buscando una definición mucho más importante que esa, que además va a ser la columna va a ser el fundamento de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 31, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Estamos hablando con relación a lo que hemos dicho anterior. Si nadie nos avala, no somos nada, no somos nadie. En el versículo 32 dice, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Esto es una identificación perfecta, absoluta, porque Dios da testimonio de Cristo y Cristo sabe que el testimonio que da Dios es verdadero por cuanto está completamente aferrado
al ministerio, a la identidad de su paternidad con Dios Padre. Necesitamos cobertura. Al igual que Cristo dijo que su testimonio no es un testimonio verdadero si otro no lo está avalando, y en este caso se refiere al Padre, porque nadie del mundo puede avalar la identidad divina de Cristo. ¿Entienden? Es fácil. En la identidad natural sí que la pueden avalar la gente de la tierra, pero la identidad divina nadie la puede avalar. Entonces es Dios el que tiene que dar testimonio. Nosotros también debemos saber que nuestro testimonio no sirve si no va precedido del correspondiente aval. Esto no lo voy a extender porque usted sabe que depende de donde vaya, si no lleva usted un aval correspondiente no va a ser ni atendido siquiera, posiblemente. Por lo tanto, para que sepamos la importancia de tener el aval de Dios en nosotros, o el aval de alguien si hablamos de lo personal. Veamos y vamos a ver cómo el nombre de Jesús va siempre precedido de la identidad. Jesús fue, para los más aferrados al Antiguo Testamento o a las cosas antiguas, el hijo de David, o un profeta, o Elías encarnados, o cosas semejantes. Para aquellos que están relacionados incluso con la palabra de Dios, que habían leído el Antiguo Testamento, lo relacionan con alguien importante, pero no como hijo de Dios. Mateo capítulo 21, 10. Dice que al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y en el 11 la gente decía, pero este es profeta, Jesús de Nazaret de Galilea. Eso es un punto de identidad, pero no el que Jesús está buscando de sus discípulos, ni de nosotros actualmente. Para los más actuales o indiferentes, Jesús era el hijo del carpintero. Para otros era, pues quizás un filósofo, el maestro. Para otros le llamaban el maestro. Todas estas definiciones de la identidad de Jesús eran ciertas en su relación con lo humano, pero él estaba esperando el divino reconocimiento de su identidad y está trabajando en ello de tal manera que no lo va a abandonar. Entonces Jesús, escuchando y sabiendo y queriendo darle a sus discípulos un concepto mucho más claro de la identidad, su identidad personal, que a la postre les serviría a ellos para adquirirla también, para heredarla. Entonces Jesús les preguntó a sus discípulos en Mateo 16, 13, dice, ¿quién soy yo?, le preguntó. Llegado Jesús a la región de Cesarea, Mateo 16, 13, para que lo puedas leer. Llegado a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Cuando Jesús hace una pregunta, no es una pregunta capciosa, ni es una pregunta sin interés, es una pregunta con una dirección concreta y perfecta. Entonces les preguntó, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos en el 14 contestaron, uno que Juan el Bautista, otro que eres Elías, y otro que Jeremías, o uno de los profetas. Es decir, todas estas identidades son realmente ciertas, pero están lejos de comprender la perfecta identidad de Cristo, o la divinidad o la identidad divina de Jesucristo, que es a la postre lo que nos va a salvar a nosotros. Y Simón Pedro contestó en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dice replicando, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, hemos llegado a un punto absolutamente importante y que al mismo tiempo nos interesa conocer, porque en esto tenemos una controversia con la Iglesia Católica, por cuanto ellos dicen, por este texto que vamos a seguir leyendo, que esta definición que Pedro hizo de Jesús y que Jesús le otorgó como una bienaventuranza, es donde Jesús, vamos a ver los textos y después te lo voy a contar, donde Jesús identifica a la iglesia. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, ¿vale? Tú, de forma personal, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, no sobre ti, sino sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Pedro significa Petra, pero no es
sobre este Pedro, sino sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro? Los demás decían que para él no era trascendente, pero su interés se centraba en lo más cercano, en sus discípulos. La gente no se preocupa de muchas cosas, pero él se preocupa de sus discípulos, se preocupa de nosotros para darnos identidad. Y hoy en día está escaseando los estudios que nos proporcionan identidad. Se nos dice mucho lo que tenemos que hacer, se nos dice mucho cómo tenemos que comportarnos, se nos habla mucho de muchas cosas, pero se nos está hablando de identidad, quizás esté faltando, no lo sé, pero en este caso vamos a hacer nuestro aporte personal. Algunos decían que cuando le identificaban a Jesús, dice, estos eran su madre, su padre y sus hermanos. Jesús en esta declaración vio, otros decían esto, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En esta declaración vio un discípulo que había empezado a percibir su nueva identidad de Hijo de Dios viviente. Es importantísimo este texto de las Escrituras, importantísimo, porque hoy muchos creyentes están pisando la iglesia por afinidad, por simpatía, por amabilidad, por haber tenido algún toque con el Espíritu Santo, pero se pierden la posibilidad de integrarse en la familia de Dios de la forma correcta, que es reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sin que nadie nos ayude. Porque aquí a Pedro nadie le ayudó. Jesús no le dijo, haz esta oración conmigo, yo creo en el Señor Jesucristo y demás, esto que hacemos nosotros. Nosotros ayudamos a la gente a convertirse y lo único que hacemos es ayudarles a abrir la boca. Pero la conversión representa tener que tener clara una visión personal de que Jesucristo es el Hijo del Dios. Porque si no, entonces estaremos seguramente equivocándonos. Pero en todos los casos que hemos leído, los casos de su identidad venían precedidas de un aval. En cualquier caso, todos los conceptos identificativos que la gente le dicen a Jesús van precedidos de un aval. ¿Era hijo de José? Pues sí, porque era hijo de José y de María, aunque no era hijo de José, pero bueno, esto era un secreto a voces. Pero era hijo de María, era hijo de David, era profeta, ¿entiendes? Era maestro. Todos le precedían, pero sin embargo todos van precedidos por su experiencia. Pero hijo de Dios, ¿quién puede y en aquel momento definir que Jesucristo era el Hijo de Dios? Entonces lo que Pedro recibe es una revelación del cielo y por eso es importante. Y Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la confesión, no sobre Pedro. Porque Pedro iba a morir y no se puede edificar la iglesia sobre Pedro. Es imposible. Porque Jesús nunca dijo que la iglesia sería edificada sobre otro fundamento que no fuera Cristo. La palabra de Dios nos enseña esto. Entonces, evidentemente no podemos confundir el hecho de que Jesús le dijera tú eres Pedro y sobre esta piedra ya se está refiriendo a su declaración yo edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia se va edificando en base a una cantidad de hombres y mujeres creyentes que van reconociendo por revelación divina que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Si no has tenido esa revelación, tienes que dudar de que seas un hijo de Dios todavía o que pertenezcas a la iglesia universal, a la iglesia glorificada de Cristo. Entonces lo dejamos para que lo pensemos y empecemos a meditarlo y si es necesario repasa el vídeo de nuevo para que puedas entenderlo bien. Los discípulos eran objetivo prioritario de Jesús. Les enseñaba, les hacía señales, estaba con ellos y hasta que llegaran a reconocer su verdadera identidad. Por eso esta confesión de Pedro es el comienzo de que todos los demás discípulos pudieran conocer a Jesús de una forma reveladora, no solamente de información. Y no debemos de olvidar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ni en lo natural ni en lo espiritual. Así que hemos definido la identidad de Jesús. Ahora vamos a hablar de nuestra identidad. Vamos a definir
este concepto. Hemos hablado de Jesús, cómo buscaba que su identidad fuera reconocida entre los suyos y a su vez anunciaba al que respaldaba su ministerio. El objetivo número 1 es no olvidar a los que respaldan nuestro trabajo. Es decir, tanto a los que lo respaldan temporalmente mientras que estamos aprendiendo en la escuela bíblica o a los que lo respaldan en el ministerio pastoral, como al Espíritu Santo que lo respalda después definitivamente en nuestro ministerio espiritual. No debemos de olvidarnos de los que nos avalan, porque es de bien nacido ser agradecido, como dice el refranero español. Ahora la pregunta es, ¿quién dice la gente que somos nosotros? ¿Quién dice la gente que eres tú? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta debe estar siempre latente en nuestras vidas. Hasta que la respuesta sea diferente a la que normalmente te están dando ahora. Tú eres el pastor de la iglesia tal, tú eres el hijo de tal, tú eres el carpintero, tú eres el que tiene esta profesión que está en la iglesia que se congrega en tal lugar. Debemos de trabajar como Jesús para que nuestra identidad deje de ser un concepto terrenal y empiecen a definirnos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y eso va a requerir el trabajo, también como que requirió el trabajo de Jesús. Cualquier otra definición diferente a la que nos ha sido dada al nacer de nuevo es un tropiezo. Así que hasta que no nos vean como hijos de Dios y como hermanos en Cristo, debemos seguir trabajando nuestra identidad. Si Jesús buscaba una respuesta entre los hombres que le definiera exactamente como con relación a su cometido, imagínense que Jesús no podía haber muerto sin que alguien hubiera discernido con toda claridad que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él venía a algo más que a tener una guerra natural, que era algo más que un simple hombre, un simple profeta o un simple poderoso hombre, incluso maestro. Entonces hubiera sido un fracaso. Pero Pedro ya dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y después muchos de sus discípulos lo pudieron saber y se culminó definitivamente con su resurrección, que fue la culminación de la identidad de los discípulos, el hecho de que pudieron ver a Jesús resucitado. Así que si Jesús buscaba esta respuesta entre los hombres que le definiera exactamente, nosotros debemos estar en continuo desafío para conseguir que otros, los que nos ven, nos identifiquen con el nuestro, que no es otro que parecernos más y más a Jesucristo. En alguna ocasión me han preguntado, ¿y cuál es nuestra visión como iglesia? Pues nuestra visión no es otra que parecernos a Cristo. Y para eso hacemos todo lo que hacemos, para ser transformados conforme a la imagen de Jesús, conforme a la imagen de Dios que está en Jesús, y nosotros reflejar esa imagen aquí en la tierra. Bien, pasamos refiriéndonos a la identidad, a otro punto, la identidad de la iglesia. No hemos empezado con el punto número 1 todavía, estamos todavía en la definición de la iglesia. La identidad de la iglesia. Como individuos, somos de Cristo y adquirimos su identidad. Todos aquellos que como Pedro pueden discernir que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, forman parte de la iglesia de Cristo. Cuando discernimos y declaramos esta verdad, previo arrepentimiento de nuestros pecados, pasamos a ser parte de la iglesia, cuyo comienzo nace justamente de esta declaración por la palabra de Jesús en Mateo 16:17. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no permanecerán sobre ella. La piedra fundamental del edificio es que la iglesia se levanta sobre esta declaración que le da la identidad a la iglesia. La iglesia tiene identidad porque puede reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Si no, no tiene identidad divina. Y es por eso que es importante que entendamos este concepto de la identidad de la iglesia.
Nosotros, o en este caso yo personalmente, porque no me puedo hablar por otros, pero yo como representante de la iglesia, personal de la iglesia Betania de Guadalajara, no de otra, proclamamos la universidad de la iglesia a partir de cada iglesia local. Y cada una de estas es un ente con características propias que armonizan con las demás iglesias o que armonizaremos hasta llegar por la obra soberana del Espíritu Santo, no por esfuerzo humano, no por capacidad de hombre, a la totalidad de la iglesia en una expresión clara de una sola iglesia universal. No hay muchas iglesias, hay iglesias locales que en realidad deberíamos llamarlas congregaciones locales, que son una parte de la iglesia universal, y por lo tanto Dios hará que esa uniformidad de la iglesia sea una realidad, porque así está profetizado, de una forma absolutamente soberana y quizás incomprensible para nosotros, pero esto va a ocurrir. La iglesia es una y nuestra identificación debe ser con todas las iglesias de todo el mundo que proclamen, como nosotros, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que lo proclamen porque lo han vivido en una experiencia personal reveladora, como le ocurrió a Jesús, no porque lo han aprendido en la universidad, no porque lo aprendieron en escuela, sino porque les fue revelado por la persona del Espíritu Santo. Para ser esa iglesia universal acudimos a la identidad de Jesús, que es el fundador indiscutible de la iglesia. Esto también es importante, porque la iglesia no está fundada absolutamente por nadie que no sea por Jesús. Por eso sus palabras son las que autentifican la iglesia, las que dan testimonio de ella, no las nuestras. Su identidad es expresada por Pedro y reconocida por él mismo en Mateo 16-17, como hemos dicho. La iglesia no es algo abstracto, sino que es un cuerpo edificado en base a la identidad de Cristo y la de cada uno de los componentes de su cuerpo, cuya cabeza es el mismo Señor Jesucristo. Creo que estamos dando un estudio que es interesante y específicamente esto de la identidad, porque hay muchísimos cristianos que viven sin identidad, y es por eso que se hacen las cosas que se hacen en la iglesia, porque se ha relegado el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo se ha relegado en muchos casos de nuestras vidas, y empezamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros somos en realidad, que es hijos de Dios, mensajeros de Cristo, y por lo tanto debemos de guardar esa identidad en nuestras vidas. Bien, ahora sí, ahora vamos a entrar en los 5 puntos, ¿vale? Hemos hecho la definición de la identidad, llevamos 33 minutos, por lo tanto, aquí lo vamos a dejar y vamos a hacer un próximo vídeo donde vamos a comenzar con las características de la iglesia, nombrando los 5 puntos fundamentales uno por uno con sus subsecciones, que podremos ver con claridad en un siguiente vídeo. Lo dejamos aquí. Yo te bendigo. Te voy a dejar una vez más con la ventanita esta de Nueva York ahí detrás, que es interesante, con el propósito de amenizar un poco el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.